Hola, soy Chema Frausto y bienvenidos a mi canal de audio, producción, mezcla, mastering y diversos temas más de audio. En esta ocasión vamos a hablar de 3 puntos vitales para mejorar tu low end y qué tienes que tomar en cuenta realmente para generar ese low end que nosotros queremos redondo, que suene en todos los altavoces y que se sienta esa percepción en nuestro cuerpo. Si realmente te interesa, pues quédate en este video y pasemos a la explicación. El low end es el rango de frecuencias bajas que se encuentra entre 20 a 180 Hz aproximadamente. Dentro de este rango vamos a poder encontrar muchos elementos como el kick, el bajo y algunos otros sintetizadores. Existen demasiados factores que pueden perjudicar nuestro low end, como no respetar la estructura de ganancia, también el enmascaramiento, al igual que tomar malas decisiones a la hora de ecualizar. Para esto vamos a comenzar con el tema de la estructura de ganancia. Este se realiza al comenzar nuestra mezcla. Es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta y esta se tiene que regular la intensidad para que los demás procesos de la mezcla puedan funcionar perfectamente y no tener saturación. La saturación hasta cierto punto puede afectar el low end de nuestros sonidos y mucho más en elementos como kick y bajo. En esta ocasión, tú puedes decir, Chema, pero pues yo bajo el fader. Te voy a poner un ejemplo. Aquí yo tengo este bajo en el cual, pues sí, a lo mejor puede llegar muy alto, podemos ver. Posiblemente si este bajo tuviera la ganancia bastante alta que pasaría del 0 dB, lo que va a ocurrir es que muchas personas dicen, pues bajo el fader y me quito de problemas, pero quiero que notes esto, si yo bajo el fader, tenemos todavía flujo de señal aquí en nuestra mesa de mezcla. Si no sabes qué es esto, va a aparecer un video aquí arriba. Entonces, si yo hago esto, voy a reproducir y puedes apreciar que existe todavía ganancia antes del fader. Puedes apreciar, en dado caso aquí no llega a saturar o pasar del 0, pero muchas ocasiones puede que sí sobrepase y entonces necesitamos regular nuestra ganancia alrededor de -18 a -12 dBFS a un nivel pico. Y tú dirás, Chema, ¿para qué me funciona esto? Pues esto es para que podamos, como ya dije anteriormente, trabajar bien con los procesos, con un buen margen de headroom. El headroom es este espacio que tenemos antes de llegar a la saturación y posiblemente cuando estés trabajando y pase del 0, posiblemente no lo estés notando en tu DAW, pero a la hora de exportar, este hace un recorte digital que hace que perdamos información y en este caso pues bajos. Entonces, antes de comenzar a mezclar, este es un punto muy importante y vital para low end, realizar una estructura de ganancia donde tengamos entre -18 y -12 dBFS a nivel pico. Ahora hablaremos del segundo punto, que es el enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? Pues tiene que cumplirse dos criterios para que suceda esto. ¿Y cuáles son? Pues tiene que haber dos elementos o más elementos donde inicien en la misma posición y que compartan frecuencias muy similares, como por ejemplo el bombo y el bajo. Aquí podemos ver en pantalla que tenemos el kick a cada 4 golpes y el bajo. Puedes notar que aquí, tanto aquí y aquí, pues el bajo está pegando en el mismo tiempo. Ahí se puede cumplir el enmascaramiento, pero por ejemplo aquí el bajo no está en posición del kick, aquí no puede existir enmascaramiento y por ende desde producción nosotros podemos poner notas
fuera del bombo para que también le dé un poco de groove, pero si tu bajo suena muy bien acompañado de el bombo o kick, que es muy común, pues no te preocupes, simplemente trata de que los elementos sean un poco diferentes y también después de hacer la estructura de ganancia, hacer volúmenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, aquí yo tengo este kick y este bajo. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí yo tengo separado en frecuencias bajas y altas lo que es el bajo. Voy a bajar el volumen de ambos, voy a dejar reproduciendo el kick y lo que voy a hacer es a nivel percepción que estos se empaten y se vinculen súper bien para que ni uno ni otro se esté enmascarando. Vamos a ver. Podemos escuchar ahí que si yo aumento de más, ahí el bajo ya se está comiendo o enmascarando al bombo. Entonces yo tengo que bajar ese fader a un nivel donde los dos suenen perfectamente bien. Puedes notar que también ahí ya lo enmascaró, entonces bajo el fader de volumen. En este caso yo lo tengo separado, pero si tú solamente tienes el bajo con un solo fader. Entonces simplemente así con los volúmenes ya podemos regular este enmascaramiento de una forma mucho más sutil y sencilla. Puedes notar que ya se acompañan bastante bien. Pero, ¿qué pasa si añadimos hi-hats? Pues si nosotros apreciamos, los hi-hats están en todo momento y puede existir enmascaramiento, pues no, porque no se cumple el criterio. Se cumple uno, pero el segundo no, porque comparten frecuencias distintas. Vamos a ver, y de hecho le da mucho más feeling. Tengo percusiones y hi-hats, vamos a ver lo que pasa. Puedes notar que no existe ese enmascaramiento porque no se cumple el segundo criterio. El tercer punto es la ecualización y hay que tomar decisiones muy concretas y que pueden ayudar bastante a nuestro low end. En este caso, podemos añadir que el bombo y el bajo tienen frecuencias muy similares. Podemos ver y apreciar en este caso, si yo reproduzco lo que es el bombo junto con el bajo, vamos a poder escuchar que alrededor de los 120, 180 hacia abajo comparten esas mismas frecuencias. Puedes apreciar que comparten frecuencias muy similares, pero para ello podemos aplicar técnicas de ecualización donde a uno le vamos a dar el sub y a otro el punch. En este caso, posiblemente le queremos dar el punch a lo que es el bombo, le podemos aumentar aquí aproximadamente entre 70 a 200 Hz y el sub se lo vamos a dejar al bajo, que es aproximadamente de 80 hacia 20 Hz. Y de esta forma puedes ver que ya no comparten la misma intensidad en los mismos rangos y de esta forma podemos darle un espacio a estos elementos para que genere una sensación de low end grande. Si quieres ver más a detalle va a aparecer un video aquí arriba de esta técnica. La siguiente que te quiero comentar es la utilización de los filtros en la producción. Hay que tomar en cuenta que las producciones llevan más elementos que el bombo y el bajo, sino que percusiones, hi-hats, también sintetizadores, vocal chops, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Quiero mostrarte algo. Aquí voy a desactivar lo que es el bajo y el bombo y voy a poner un analizador de espectro aquí directamente.
quiero que notes algo bastante interesante, que es la aplicación de filtros a estos elementos. Estos elementos, por ejemplo, el hi-hat, no reproduce frecuencias bajas, pero a veces existe energía en estas frecuencias, pero nosotros no les tomamos mucha importancia porque son muy tenues. Pero si te pones a pensar y se empiezan a sumar todos estos elementos, lo que va a pasar es que esa energía sí se va a poder sumar. Aquí, por ejemplo, en estos hi-hats tengo estos cortes. Como puedes apreciar, son cortes quitando ese rango de frecuencias que no necesitamos y que no reproduce. Incluso en los claps, en las percusiones, por ejemplo, aquí en el vocal chop también está filtrado, como podemos apreciar, y también, por ejemplo, en las guitarras, aquí también tiene filtros, en la segunda guitarra también tiene un filtro y también en los strings. Entonces, quiero que notes que cuando desactivo estos filtros, en el máster se va a sumar toda esa energía y se puede apreciar visualmente. Entonces vamos a reproducir y quiero que veas. Esto es con los filtros y voy a ir desactivando poco a poco para que veas cómo se suma esa energía. Puedes apreciar cómo cuando desactivo los filtros de estos elementos, a pesar de que no reproducen esas frecuencias, pero existe energía, a la hora que se van desactivando uno a uno, esta energía se va sumando y acumulando, pero cuando los vuelvo a activar, esta energía se va atenuando y le da mucho más espacio a los elementos que van a dar la pauta en este rango frecuencial, que normalmente son el bombo, el bajo y algunos sintetizadores que fungen igualmente como el bajo. Entonces, estos son los 3 puntos y factores importantes a la hora de trabajar el low end. Espero este video sea de gran ayuda para que mejores tus técnicas de mezcla y tu low end. Recuerda que si te interesan clases en línea de mezcla y mastering, puedes contactarme en Instagram o mi correo, que se encuentra en descripción, al igual que puedes acceder a las membresías del canal, donde tengo 34 videos exclusivos donde hablo sobre ingeniería en audio, mezcla de género urbano hasta mastering y diversos temas más, donde puedes aprender junto conmigo. Estas clases y las membresías me ayudan a mantener vivo el proyecto de estos videos sobre educación de audio en el canal de YouTube. Realmente te agradecería bastante si puedes unirte a las membresías o adquirir clases conmigo. Y bueno, sin más que decir, solamente practica, estudia, trabaja y genera tu propio criterio. Creo que es lo mejor y nos vemos en otra entrega.